La mansión de los Alameda se alzaba imponente en lo alto de una urbanización privada, en San Lorenzo de El Escorial, rodeada de muros altos y cámaras de seguridad que vigilaban cada centímetro de la propiedad. Los jardines impecables, con sus hortensias perfectamente podadas y céspedes sin una sola hoja fuera de lugar, daban la impresión de una postal. Pero quien conocía la casa por dentro sabía que aquella belleza externa escondía un ambiente sofocante, donde el silencio pesaba como una niebla permanente. Rodrigo Alameda, un empresario de 52 años que había construido un imperio en el sector de la tecnología, vivía allí con su única hija, Isabela, una niña de 8 años cuyos ojos castaños nunca parecían enfocarse en nada específico. La pequeña pasaba los días sentada en un sillón junto al gran ventanal del salón, abrazada a un conejo de peluche desgastado por el tiempo, las manos pequeñas acariciando las orejas del juguete mientras la luz del sol dibujaba patrones en el suelo de madera que ella jamás podría ver. Al menos, eso era lo que todos creían. Desde el nacimiento de Isabela, diagnosticada con ceguera congénita poco después de las primeras semanas de vida, Rodrigo había transformado la casa en una especie de clínica particular. El parto había sido complicado y Mariana, su esposa, no había resistido las complicaciones posparto, dejando al empresario devastado y con un sentimiento de culpa que lo consumía día tras día. Él se había convencido de que había fallado a su familia, primero por no conseguir salvar a su esposa y luego por no poder devolver la vista a su hija. Esa culpa lo llevó a crear una rutina obsesiva de cuidados médicos, consultas semanales y la administración rigurosa de colirios, prescritos por el doctor Fernando Molina, un renombrado oftalmólogo, de Madrid que había prometido seguir el caso personalmente. 3 veces al día, todos los días, sin excepción, Isabela recibía las gotas en los ojos, un ritual que se repetía desde hacía 8 años, con la precisión de un reloj suizo. La casa funcionaba como una máquina bien lubricada, con un equipo de empleados que seguía protocolos estrictos. Terapeutas visitaban a Isabela diariamente para sesiones de estimulación sensorial y desarrollo cognitivo. Profesores particulares le enseñaban a través del tacto y la audición. Nutricionistas planificaban cada comida. Y médicos, siempre médicos, entrando y saliendo con sus carpetas y estetoscopios, tomando notas en interminables historiales clínicos. Pero ninguno de ellos parecía realmente ver a Isabela como una niña, solo como un caso clínico a ser gestionado. La niña era educada y obediente, respondía cuando la llamaban, comía sin quejarse, aceptaba los colirios sin resistencia. Su mundo estaba hecho de sonidos y texturas, de voces que iban y venían, de manos que la guiaban de una habitación a otra. Ella conocía la casa por la cantidad de pasos necesarios para ir de cada lugar, por el crujido específico de cada puerta, por el perfume diferente de cada persona que pasaba por allí. Fue en una tarde de marzo, cuando las primeras lluvias de la estación empezaban a refrescar el aire de la sierra, que todo empezó a cambiar. Rodrigo necesitaba contratar a una nueva empleada doméstica, ya que la anterior se había mudado para cuidar a su madre enferma en Extremadura. Después de diversas entrevistas que lo dejaron insatisfecho, finalmente conoció a Marina Costa, una mujer de 32 años, delgada, de cabellos castaños recogidos en un moño simple y ojos observadores que parecían captar cada detalle a su alrededor. Había algo en su mirada que transmitía tanto sufrimiento como determinación, una mezcla que Rodrigo no supo bien cómo interpretar. Marina venía de un historial difícil, criada en un orfanato en Madrid, después de que su padre la abandonara a un bebé y su madre desapareciera sin dejar rastro. Ella había aprendido desde temprano a observar a las personas, a leer entre líneas, a percibir lo que no se decía. Esas habilidades la ayudaron a sobrevivir en ambientes hostiles y a desarrollar una empatía profunda por quienes sufrían en silencio. En su primer día de trabajo, Marina fue presentada a la rutina de la casa por doña Claudia, el ama de llaves que trabajaba allí desde hacía 5 años. La mujer era eficiente y profesional,
pero trataba a Isabela con una piedad condescendiente que incomodó a Marina desde el principio. Durante el recorrido por la mansión, cuando llegaron al salón principal donde Isabela estaba sentada, doña Claudia bajó la voz como si estuviera en un velatorio. La pobre criatura nunca va a ver nada en esta vida. Qué tragedia, ¿no es cierto? Pero el señor Rodrigo hace de todo por ella, lo mejor que el dinero puede comprar. Marina solo asintió, pero sus ojos se fijaron en Isabela. La niña estaba girada hacia la ventana, aunque no pudiera ver a través de ella, y había algo en su postura que no combinaba con alguien completamente privado de la vista. Era sutil, casi imperceptible, pero Marina lo captó. En los días siguientes, mientras limpiaba y organizaba la casa, Marina observaba a Isabela discretamente. La niña tenía una rutina rígida. Se despertaba a las 7 de la mañana, desayunaba en el comedor siempre en el mismo lugar, luego tenía sus sesiones de terapia, el almuerzo a las 12 en punto, más terapias o clases por la tarde, la cena a las 7, y luego era llevada a su habitación a las 8. Entre las actividades, siempre volvía a su sillón junto a la ventana. Marina notó que, cuando el sol estaba fuerte, Isabela giraba ligeramente el rostro en dirección a la luz. Cuando una puerta se abría de repente, la niña parpadeaba de forma prolongada, no el reflejo rápido de quien no ve, sino algo más deliberado. Eran detalles mínimos que cualquier persona común ignoraría, pero Marina no era una persona común. Ella conocía el peso de los secretos escondidos y la importancia de prestar atención a las señales que otros ignoraban. Fue en una mañana de sol particularmente radiante que Marina decidió hacer una prueba discreta. Mientras limpiaba el salón e Isabela estaba en su posición habitual, Marina caminó hasta las pesadas cortinas de terciopelo que normalmente permanecían cerradas para proteger los muebles de la luz solar. Con cuidado, ella descorrió una de las cortinas solo unos centímetros, permitiendo que un haz de luz dorada atravesara la sala y alcanzara directamente el rostro de la niña. Lo que sucedió a continuación hizo que el corazón de Marina se acelerara. Isabela parpadeó, no una, sino varias veces, de forma lenta e intensa, y su rostro se contorsionó levemente como si la luz la molestara. Era una reacción clara e inequívoca. Marina cerró rápidamente la cortina y fingió seguir limpiando, pero su mente estaba acelerada. Aquello no era normal. Una persona verdaderamente ciega desde el nacimiento no reaccionaría así a la luz. Podría haber algún reflejo pupilar básico, pero la intensidad de la reacción de Isabela sugería algo más. Esa noche, acostada en su pequeña habitación en la parte trasera de la casa, Marina no pudo dormir. Pensaba en Isabela, en aquella niña silenciosa que pasaba los días atrapada en una oscuridad que quizás no era tan absoluta como todos creían. Pensó también en Rodrigo, un hombre claramente atormentado por la culpa y por el amor a su hija, haciendo todo lo que estaba a su alcance para cuidarla. Pero, ¿y si él estaba equivocado? ¿Y si todos estaban equivocados? Marina sabía que estaba pisando terreno peligroso. Ella era solo una empleada doméstica, sin formación médica, sin autoridad para cuestionar diagnósticos hechos por especialistas renombrados. Pero había algo en su interior, una voz insistente que le decía que no ignorara lo que había visto. Decidió que necesitaba investigar más, pero tendría que ser extremadamente cuidadosa. Si estaba equivocada, podría perder su empleo y su reputación, pero si estaba en lo cierto, podría cambiar la vida de Isabela para siempre. En los días siguientes, Marina comenzó a realizar pequeños tests secretos siempre que tenía oportunidad. Cuando estaba sola con Isabela en el salón, ella posicionaba objetos de colores contrastantes cerca de la niña. Un día, colocó un trozo de cartulina roja sobre la mesa de centro clara. Isabela, que estaba jugando con su conejo de peluche, pareció dudar por un momento, su cabeza inclinándose ligeramente en dirección al objeto. En otra ocasión, Marina encendió una linterna pequeña a aproximadamente 1 metro de distancia de los ojos de la niña. Isabela giró el rostro, sus ojos entrecerrados en dirección a la luz. Cada nuevo test confirmaba la creciente sospecha de Marina. Había algo profundamente mal allí,
y ella necesitaba descubrir qué. El descubrimiento de Marina crecía dentro de ella como una semilla que brotaba en terreno fértil, imposible de ignorar. Ella sabía que necesitaba más evidencias antes de confrontar a alguien, especialmente a Rodrigo, que estaba tan inmerso en su rutina de cuidados que cualquier cuestionamiento podría ser visto como una afrenta. La mansión continuaba funcionando como un reloj, cada empleado cumpliendo su papel con precisión, pero Marina ahora veía todo con otros ojos. Observaba cómo doña Claudia aplicaba los colirios a Isabela 3 veces al día, siempre a las mismas horas, siguiendo un ritual casi religioso. Las gotas venían en frascos opacos, cuidadosamente etiquetados con el nombre del laboratorio y las instrucciones del doctor Fernando Molina. Nadie cuestionaba, nadie dudaba. Al fin y al cabo, el médico era una autoridad reconocida, y Rodrigo confiaba en él ciegamente desde el nacimiento de Isabela. Marina comenzó a prestar atención a los momentos justo después de la aplicación de los colirios. Isabela siempre se quedaba más quieta, sus párpados parecían más pesados y la niña frecuentemente se frotaba los ojos con sus manos pequeñas, como si sintiera alguna molestia. Durante una tarde, mientras organizaba la biblioteca del segundo piso, Marina encontró una caja de cartón empolvada escondida en el fondo de un armario antiguo. Curiosa, la abrió y se quedó en shock con lo que vio. Decenas de frascos vacíos del mismo colirio que Isabela usaba, acumulados a lo largo de los años. Había frascos de diferentes épocas, algunos con etiquetas ya descoloridas por el tiempo, todos prescritos por el mismo médico. Marina tomó uno de los frascos más recientes y leyó atentamente la etiqueta. La composición química era compleja, con nombres que ella no reconocía, pero anotó todo en un trozo de papel que guardó en el bolsillo del delantal. Esa noche, después de que todos ya se habían retirado a sus habitaciones, Marina usó su celular antiguo para investigar en Internet sobre los componentes del medicamento. Ella no era farmacéutica ni médica, pero tenía una inteligencia práctica aguda y sabía cómo buscar información. Lo que descubrió la dejó helada. Uno de los componentes principales del colirio era una sustancia que, en dosis moderadas, servía para dilatar la pupila durante exámenes oftalmológicos. Pero diversos artículos científicos advertían que el uso prolongado y en dosificaciones elevadas de esa sustancia podría causar dilatación extrema y permanente de la pupila, llevando a una sensibilidad absurda a la luz y dificultad severa para enfocar objetos. En otras palabras, podría simular síntomas de ceguera funcional en alguien que, en realidad, tendría capacidad de ver. Marina leyó y releyó la información, su corazón acelerado. Era posible que Isabela no fuera realmente ciega, sino que fuera mantenida en un estado de ceguera inducida artificialmente por los propios medicamentos que deberían tratarla. La revelación era aterradora y al mismo tiempo liberadora. Si Marina estaba en lo cierto, significaba que 8 años de la vida de Isabela habían sido robados por un tratamiento fraudulento. Pero también significaba que había esperanza, que la niña podría recuperar la visión si dejaba de usar esa medicación. El problema era cómo probar eso sin poner a Isabela en riesgo y sin parecer una loca que estaba cuestionando años de tratamiento médico especializado. Marina sabía que necesitaba ser estratégica. Necesitaba una prueba incontestable, algo que hiciera a Rodrigo cuestionar todo lo que creía. Y ella tenía una idea de cómo conseguir eso, pero sería arriesgado. Algunos días después, en una tarde tranquila, Marina encontró la oportunidad que esperaba. Rodrigo estaba en Madrid para una reunión importante y no regresaría hasta la noche. Doña Claudia había salido para hacer compras en el centro de San Lorenzo de El Escorial, y los terapeutas ya habían terminado sus sesiones del día. Marina estaba sola con Isabela en el salón. La niña estaba en su sillón habitual, el conejo de peluche en su regazo, el rostro vuelto hacia la ventana cubierta por las pesadas cortinas. Marina respiró hondo, tomó una linterna que había guardado en el bolsillo del delantal y se acercó despacio. «Isabela, querida, puedes oírme bien, ¿verdad?» La niña asintió,
Un pequeño movimiento de cabeza. Marina continuó, la voz suave pero firme. Voy a hacer una prueba contigo, ¿está bien? No te va a doler, lo prometo. Solo necesito que me digas lo que sientes. Marina encendió la linterna y posicionó el haz de luz directamente frente al rostro de Isabela, a unos 30 centímetros de distancia. La reacción fue inmediata e inequívoca. Isabela parpadeó rápidamente, giró el rostro hacia un lado y levantó una de las manos para protegerse los ojos, exactamente como cualquier persona lo haría al ser sorprendida por una luz fuerte. «¡Ay, luz!», murmuró la niña, su voz fina pero clara. «Hay una luz muy fuerte». Marina sintió un nudo en la garganta y los ojos se le humedecieron. Apagó la linterna y se arrodilló frente a Isabela, sosteniendo suavemente las pequeñas manos de la niña. «¿Puedes ver la luz, Isabela? La estás viendo». La niña parecía confusa, sus cejas fruncidas. «Pero yo no veo, tía Marina. Papá y los médicos dicen que nunca veré». Marina apretó las manos de la niña con más fuerza. «Sé lo que dijeron, querida, pero quizás estén equivocados, quizás sí puedas ver». El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose. Marina se levantó rápidamente, escondiendo la linterna en el bolsillo. Era Rodrigo, que había regresado antes de lo esperado. Entró al salón con pasos apresurados, el rostro cansado y tenso. Al ver a Marina cerca de Isabela, frunció el ceño. ¿Sucedió algo? Marina dudó por un segundo, pero entonces vio la expresión confiada de Isabela, que se había levantado del sillón. La niña dio algunos pasos en dirección a la voz de Marina, tropezando ligeramente pero determinada. «Papá, la tía Marina me mostró una luz. Y la vi, papá. Vi la luz». Rodrigo se quedó paralizado, sus ojos alternando entre su hija y Marina. «¿Qué hiciste?», preguntó, la voz baja pero cargada de emoción. Marina sabía que este era el momento de la verdad. Podía retroceder, pedir disculpas y decir que fue solo una broma inocente, o podía dar el siguiente paso y arriesgarlo todo. Ella eligió la verdad. «Señor Rodrigo, sé que esto va a parecer absurdo, pero necesito que me escuche. En los últimos días observé algunas reacciones de Isabela que no son compatibles con ceguera total. Ella reacciona a la luz, gira el rostro en dirección a objetos coloridos, parpadea cuando hay cambios bruscos de luminosidad». Rodrigo dio un paso adelante, su rostro endureciéndose. «¿Está diciendo que mi hija no es ciega? ¿Que años de diagnósticos médicos, de consultas con el mejor especialista del país, están todos equivocados? ¿Y usted, una empleada doméstica sin ninguna formación médica, descubrió esto en unas semanas?» La incredulidad y la rabia eran evidentes en su voz. Marina no retrocedió. «No estoy diciendo que los médicos mintieron intencionalmente, señor Rodrigo, pero estoy diciendo que quizás el tratamiento que Isabela recibe desde hace 8 años pueda estar causando exactamente los síntomas que debería tratar». Encontré una caja llena de frascos vacíos de los colirios que ella usa. Investigué sobre los componentes y descubrí que el uso prolongado puede causar dilatación pupilar extrema y sensibilidad a la luz que simula ceguera. Por favor, solo considere la posibilidad de que algo está mal». Rodrigo miró a Isabela, que aún estaba de pie, sus manos extendidas buscando a Marina. La niña parecía asustada por la tensión en el ambiente. «Papá, yo vi la luz», repitió, la voz temblorosa. «Juro que la vi». El empresario sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante 8 años había construido toda su vida en torno al diagnóstico de ceguera de Isabela. Cada decisión, cada rutina, cada sacrificio se había basado en esa certeza absoluta. Y ahora, una empleada que apenas conocía estaba sugiriendo que todo podría haber sido un error terrible, o peor, un fraude. Miró a Marina, a los ojos determinados de aquella mujer que osaba desafiar años de medicina especializada. Y luego miró a Isabela, su hija amada, la niña a la que había jurado proteger de todo. La duda, aquella pequeña semilla de duda, comenzó a crecer en su corazón.
¿Y si Marina estaba en lo cierto? ¿Y si él, en su intento desesperado de cuidar a su hija, había permitido que la verdadera visión de ella fuera robada? El silencio que se instaló en el salón era denso como la niebla que cubría San Lorenzo de El Escorial en las mañanas frías. Rodrigo permaneció inmóvil, procesando las palabras de Marina mientras observaba a Isabela, que aún mantenía las manos extendidas buscando a la empleada. La niña parecía más alerta que nunca, como si algo se hubiera despertado dentro de ella. El empresario sintió un torbellino de emociones, rabia porque alguien tuviera la audacia de cuestionar años de tratamiento médico, miedo de que todo lo que había construido para proteger a su hija estuviera basado en una mentira, y, sobre todo, una chispa peligrosa de esperanza que intentaba desesperadamente sofocar antes de que lo consumiera por completo. Porque la esperanza, cuando no era correspondida, era el dolor más cruel que existía. Marina mantuvo la mirada firme, esperando. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero ya no podía dar marcha atrás. Había algo más grande en juego que solo su empleo. Era la vida de una niña, una vida entera que podría haber sido diferente. «Señor Rodrigo», dijo con voz tranquila pero determinada, «entiendo que esto es difícil de aceptar. Pero, ¿y si hacemos una prueba? ¿Qué tal si esta noche no aplicamos los colirios a Isabela? Solo hoy para ver si hay algún cambio. ¿Qué tenemos que perder con una noche?» Rodrigo la encaró como si ella hubiera sugerido algo absurdo. «¿Está loca? No puedo simplemente interrumpir un tratamiento prescrito por un médico». Marina dio un paso adelante. «Con todo respeto, señor, pero Isabela lleva usando esta medicación 8 años. Una noche sin los colirios no causará ningún daño irreversible, pero puede darnos respuestas». El empresario se pasó la mano por el rostro, cansado. Miró a Isabela, que ahora se había sentado de nuevo en el sillón, el conejo de peluche apretado contra su pecho. La niña parecía sentir la tensión y estaba más quieta de lo normal. Rodrigo pensó en todos los años que había pasado administrando aquel tratamiento con disciplina militar. Pensó en el doctor Fernando Molina, el oftalmólogo que había conocido poco después del nacimiento de Isabela y en 1910, quien había depositado confianza absoluta. El médico siempre había sido tan seguro, tan convincente en sus explicaciones sobre la condición de la niña. Pero, ¿y si? Y aquel «y si» dolía como una herida abierta, ¿y si todo hubiera sido una farsa? «Está bien», dijo finalmente su voz ronca. «Una noche. Solo una noche sin los colirios. Pero si no hay ningún cambio, nunca más tocará este tema. ¿Entendido?» Marina asintió, aliviada. «Entendido, señor». Esa noche, por primera vez en 8 años, Isabela se fue a la cama sin recibir las gotas en los ojos. La niña extrañó la ruptura de la rutina y preguntó por el medicamento, pero Rodrigo inventó una excusa cualquiera sobre que el frasco se había acabado y uno nuevo llegaría al día siguiente. Isabela aceptó sin cuestionar, como siempre aceptaba todo. Después de que la niña se durmiera, Rodrigo se quedó sentado en el sillón de su propia habitación, incapaz de dormir. Su mente no paraba, revisitando cada consulta médica, cada conversación con el doctor Molina, cada momento en que había aplicado aquellos malditos colirios, creyendo que estaba ayudando a su hija. La culpa que ya cargaba por la pérdida de su esposa ahora se mezclaba con una nueva culpa potencialmente devastadora. ¿Y si él había sido cómplice involuntario del robo de la visión de Isabela? Marina tampoco pudo dormir. Sabía que había apostado fuerte y que su permanencia en aquella casa dependía de los acontecimientos de las próximas horas. Pero no se arrepentía. Había algo en Isabela que había tocado profundamente su corazón, quizás porque veía en la niña un reflejo de sí misma. Ella también había sido abandonada, dejada atrás, forzada a vivir en un mundo que no había elegido. Y si podía darle a Isabela algo que ella misma nunca había tenido, una oportunidad de ver la verdad, entonces valdría cualquier riesgo. Marina pensó en su amiga Patricia, que trabajaba como enfermera en un hospital en Madrid.
Patricia tenía acceso a laboratorios y conocía personas que podrían analizar aquella medicación. Si conseguía una muestra, podría tener pruebas concretas. Pero primero necesitaba ver si la ausencia de los colirios por una noche haría alguna diferencia. La mañana llegó con el canto de los pájaros y la luz suave del amanecer entrando por las ventanas. Rodrigo se levantó tan pronto como oyó los primeros sonidos provenientes de la habitación de Isabela. Fue hasta allí y encontró a la niña ya despierta, sentada en la cama, frotándose los ojos. «Buenos días, hija», dijo acercándose. «¿Cómo dormiste?» Isabela sonrió, pero había algo diferente en su rostro. Sus ojos parecían menos opacos, más enfocados. «Dormí bien, papá. Pero mis ojos están extraños, no están pesados como siempre». Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba. Se arrodilló frente a la cama y observó los ojos de su hija. Las pupilas aún estaban dilatadas, pero no tanto como normalmente. Había una diferencia sutil pero perceptible. Marina apareció en la puerta de la habitación, sosteniendo una bandeja con el desayuno de Isabela. Ella y Rodrigo intercambiaron una mirada cargada de significado. El empresario hizo un gesto para que ella entrara. Marina colocó la bandeja en la mesita de noche y se sentó en el borde de la cama. «Isabela, querida, voy a hacer una prueba contigo, ¿vale?» La niña asintió, confiada. Marina tomó el conejo de peluche que estaba al lado de la cama y lo sostuvo a medio metro del rostro de Isabela. «¿Puedes ver algo?» Isabela frunció el ceño, concentrada. Parpadeó varias veces, sus manos moviéndose ligeramente como si quisiera alcanzar algo. «Hay una sombra», dijo, la voz vacilante. «Una sombra oscura delante de mi cara». Rodrigo tuvo que sentarse porque sus piernas flaquearon. Isabela nunca había descrito nada visualmente antes. Su vida siempre había sido de sonidos, olores y toques. Las sombras no existían en su vocabulario, porque las sombras presuponían luz, y la luz presuponía visión. Marina movió el conejo a un lado, e Isabela giró la cabeza siguiendo el movimiento. «La sombra se está moviendo», dijo la niña, ahora más animada. «Está yendo para allá». Señaló en la dirección correcta, sus ojos intentando enfocar el objeto. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, y Marina vio sus hombros temblar. Tocó suavemente el brazo del empresario. «Señor Rodrigo, conozco a alguien que puede ayudarnos, una amiga mía que trabaja en el área de la salud. Si conseguimos una muestra del medicamento, para que ella la analice, podremos estar seguros de lo que está ocurriendo». Rodrigo levantó el rostro y Marina vio lágrimas rodando por sus mejillas. «Haz lo que sea necesario», dijo, la voz embargada. «Descubre la verdad. Necesito saber qué le hicieron a mi hija». Marina asintió y se levantó. Sabía exactamente dónde encontrar lo que necesitaba. Fue al armario donde doña Claudia guardaba los suministros médicos de Isabela y tomó uno de los frascos de colirio que aún estaba cerrado. Lo guardó en su bolso, y cuando Rodrigo estaba distraído consolando a Isabela, envió un mensaje rápido a Patricia, explicando la situación y pidiendo ayuda urgente. La respuesta llegó minutos después. Patricia, siempre servicial, dijo que podría encontrarla el fin de semana en San Lorenzo de El Escorial y llevar la muestra para análisis a un laboratorio confiable. Los días siguientes fueron de tensión y esperanza mezcladas. Rodrigo suspendió completamente la administración de los colirios, inventando excusas para doña Claudia y los otros empleados sobre una nueva orientación médica que estaba probando. El ama de llaves se extrañó, pero no cuestionó. Isabela, por su parte, comenzó a mostrar cambios impresionantes. En el segundo día, sin la medicación, logró distinguir formas básicas. En el tercer día, identificó colores vibrantes como rojo y amarillo cuando Marina le mostraba cartulinas. La niña estaba maravillada y asustada al mismo tiempo, su cerebro intentando procesar información visual después de 8 años de oscuridad casi total. Marina pasó horas con ella, mostrándole objetos, describiendo colores, ayudándola a nombrar lo que veía. Rodrigo observaba todo con una mezcla de alegría y devastación. Cada progreso de Isabela era una prueba de que ella nunca había sido verdaderamente ciega,
y eso significaba que alguien le había robado 8 años de su vida. El empresario comenzó a sentir una rabia creciente, una furia que no conseguía contener. Pensaba en el doctor Fernando Molina, en el hombre en quien había confiado ciegamente, que visitaba la mansión regularmente, que recibía pagos generosos por sus consultas. ¿Habría sido todo un fraude desde el principio? Y si sí, ¿por qué? ¿Qué tipo de monstruo haría eso con una niña inocente? Rodrigo sabía que necesitaba respuestas, pero también sabía que necesitaba pruebas sólidas antes de actuar. Era un empresario exitoso porque había aprendido a ser estratégico, a no actuar por impulso. Y ahora, más que nunca, necesitaba esa frialdad calculadora. El sábado por la mañana, Patricia llegó a San Lorenzo de El Escorial, conduciendo su coche compacto por las carreteras sinuosas de la sierra. Era una mujer de 40 años, cabellos canosos recogidos en una práctica cola de caballo, con la mirada atenta de quien había pasado décadas cuidando pacientes y había aprendido a identificar lo que estaba mal incluso cuando nadie más lo veía. Marina la esperaba en la puerta de la mansión, y las dos se abrazaron con el cariño de quien compartía una historia de lucha y superación. Patricia había conocido a Marina en el orfanato donde ambas crecieron, y a lo largo de los años mantuvieron contacto, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Cuando Marina explicó la situación por teléfono, Patricia no dudó en ayudar. Ella conocía historias de mala praxis médica y sabía que, desafortunadamente, había profesionales sin escrúpulos que ponían el lucro por encima del bienestar de los pacientes. Marina llevó a Patricia a una cafetería en la ciudad, lejos de la mansión, donde pudieron conversar con privacidad. Le entregó el frasco de colirio y le contó todo en detalle. Las reacciones de Isabela a la luz, las investigaciones que había hecho sobre los componentes, la mejora dramática de la niña en los días sin la medicación. Patricia escuchó atentamente, tomando notas en un pequeño cuaderno. Cuando Marina terminó, la enfermera tomó el frasco y examinó la etiqueta cuidadosamente. «Esto no es un colirio común para ceguera congénita», dijo, frunciendo el ceño. «Esta composición es extremadamente agresiva. Es el tipo de cosa que usaríamos en casos muy específicos y por periodos cortos. Nunca, jamás por 8 años consecutivos». Marina sintió un escalofrío. «Entonces mi sospecha es correcta. Isabela puede estar siendo mantenida en ceguera artificial». Patricia suspiró hondo. «No puedo confirmarlo sin análisis de laboratorio, pero todo indica que sí. Voy a llevar esto a un laboratorio que conozco en Madrid. Tengo un amigo químico que me debe algunos favores. Él puede hacer un análisis completo de la composición y la dosificación». Las dos regresaron a la mansión donde Patricia fue presentada a Rodrigo. El empresario estaba visiblemente afectado, los ojos hinchados por noches de insomnio, pero había una determinación férrea en su semblante. Estrechó la mano de Patricia con fuerza. «Gracias por ayudar», dijo simplemente. La enfermera asintió. «Haré todo lo que esté a mi alcance. Pero necesito advertirle que, si realmente hay algo malo con esta medicación, estarán removiendo un avispero peligroso. Médicos como este suelen tener conexiones poderosas y recursos para protegerse». Rodrigo enderezó los hombros. «No me importa a quién conoce o cuánto poder tiene. Si este hombre perjudicó a mi hija deliberadamente, voy a destruir cada pedazo de su vida». La rabia en su voz era palpable. Patricia pasó algunas horas en la mansión, examinando a Isabela con la autorización de Rodrigo. Hizo pruebas simples de respuesta visual, usando linternas de diferentes intensidades y objetos coloridos. La niña reaccionaba a todos ellos, aunque de forma limitada. Sus pupilas continuaban más dilatadas de lo normal, probablemente debido a los años de exposición a la medicación, pero estaban empezando a regresar a un tamaño más adecuado. Patricia anotó todo meticulosamente. Antes de partir, llamó a Marina y Rodrigo para una conversación particular en la biblioteca. «Miren, necesitan tener mucho cuidado a partir de ahora», dijo la voz seria. «Si este médico descubre que están investigando, puede intentar protegerse.
Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. No confíen en nadie más que en ustedes mismos, hasta que tengamos pruebas concretas. El lunes, Patricia llamó con los primeros resultados. El laboratorio confirmó que la dosificación de los componentes activos en el colirio estaba absurdamente por encima de los estándares recomendados. La sustancia utilizada para la dilatación pupilar estaba presente en una concentración 5 veces mayor de lo que se consideraría seguro, incluso para uso temporal. El químico que había analizado la muestra se había quedado en shock y había dicho que el uso prolongado de ese medicamento podría causar daños permanentes a la visión, además de crear una dependencia artificial del tratamiento. Era exactamente lo que Marina había sospechado. Rodrigo escuchó el informe por teléfono y sintió que las piernas le flaqueaban de nuevo. Estaba sentado en su oficina, la puerta cerrada, y cuando colgó el teléfono un grito de rabia y dolor escapó de su garganta. ¿Cómo alguien podría hacer eso? ¿Cómo un médico, alguien que había jurado proteger y curar, podría deliberadamente causar tanto sufrimiento a una niña inocente? Marina llamó a la puerta preocupada por el grito. Rodrigo abrió, el rostro rojo de furia contenida. «Tenemos las pruebas», dijo la voz temblorosa. «Ese miserable estaba envenenando a mi hija». Marina le tocó el brazo. «Ahora necesitamos decidir qué hacer. ¿Vamos a la policía? ¿Vamos al Ministerio Fiscal?» Rodrigo negó con la cabeza. «Todavía no. Primero necesito entender la extensión de esto. ¿Isabela fue la única víctima o hay más niños sufriendo? Y necesito encontrar a ese médico. Descubrí que ya no atiende en el consultorio donde solía ir. De hecho, ha desaparecido un poco del escenario público en los últimos meses». Marina frunció el ceño. «¿Eso no es sospechoso? Las personas culpables suelen huir antes de que la verdad salga a la luz». Rodrigo ya estaba encendiendo su ordenador. «Voy a usar todos los recursos que tengo para encontrarlo, y voy a descubrir si hay otras familias que pasaron por lo mismo». Rodrigo era un hombre de considerables recursos. Su empresa de tecnología tenía contratos con diversas instituciones y conocía a personas influyentes en varios sectores. Contrató discretamente a un investigador privado, un expolicía llamado Carlos Méndez, que trabajaba con casos corporativos pero que también tenía experiencia en investigaciones más delicadas. Carlos era un hombre de 55 años, cabellos canosos, porte atlético y una mirada que no dejaba escapar nada. Cuando Rodrigo explicó la situación, el investigador se mostró visiblemente perturbado. «Tengo 2 nietos, señor Alameda», dijo, la voz grave. «La idea de que alguien le haga esto a un niño me enferma. Voy a descubrir todo sobre ese doctor Fernando Molina, cada detalle de su vida y carrera, y si hay otras víctimas, las encontraré». Mientras Carlos trabajaba, la vida en la mansión comenzaba a cambiar. Isabela seguía mejorando día tras día. Una semana sin los colirios y ya conseguía distinguir formas básicas, aunque de forma borrosa. Había reconocido a Marina por la forma del cabello y a Rodrigo por la barba. La niña estaba fascinada y asustada al mismo tiempo. «Papá, eres más alto de lo que pensaba», dijo una mañana, su mano tocando el rostro de su padre mientras sus ojos intentaban enfocar. Rodrigo lloró abrazado a su hija, pidiendo perdón repetidamente por no haberse dado cuenta antes. Isabela no entendía lo que estaba pasando, pero sentía que algo importante había cambiado. La casa, antes tan silenciosa y pesada, ahora tenía una energía diferente. Había esperanza en el aire, pero no todo eran buenas noticias. Carlos Méndez regresó con información preocupante. El doctor Fernando Molina había cerrado su consultorio 3 meses antes, alegando motivos personales. Había cancelado su participación en conferencias médicas y prácticamente había desaparecido de la vida pública. Pero Carlos descubrió algo aún más perturbador. Había rumores, conversaciones en foros médicos y entre colegas de profesión sobre conductas cuestionables del médico. Nada comprobado oficialmente, pero susurros de diagnósticos dudosos y tratamientos prolongados innecesarios.
Carlos también encontró algo crucial. Había al menos 3 familias más en Madrid y sus alrededores que habían consultado al doctor Molina por problemas visuales en niños, y todas habían recibido prescripciones similares de colirios a largo plazo. Rodrigo decidió que necesitaba hablar con esas familias. Carlos había conseguido las direcciones y teléfonos, siempre de forma discreta y legal. La primera familia que accedió a conversar vivía en una ciudad del interior de Madrid, a unas 2 horas de San Lorenzo de El Escorial. Eran los Silva, un matrimonio humilde que trabajaba en una fábrica textil. Tenían un hijo de 10 años llamado Rafael, que también había sido paciente del doctor Molina. Rodrigo y Marina hicieron el viaje un sábado, llevando consigo una copia de los informes de laboratorio sobre el colirio de Isabela. Cuando llegaron a 1900, la casa sencilla pero bien cuidada de los Silva, fueron recibidos con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Doña Mariana Silva, una mujer de 38 años con ojos cansados pero amables, los invitó a pasar. Rafael estaba sentado en el sofá del salón, los ojos fijos en una televisión que no podía ver claramente. El niño había sido diagnosticado con degeneración visual progresiva a los 5 años, y el doctor Molina había prometido estabilizar la condición con un tratamiento riguroso. 5 años después, Rafael estaba prácticamente ciego. Rodrigo sintió un nudo en el pecho al ver al niño. Podría ser Isabela. Podría ser cualquier niño. Explicó su historia a los Silva, mostró los informes, describió la recuperación de Isabela. Doña Mariana comenzó a llorar silenciosamente. Su marido, José Silva, un hombre de hombros anchos y manos callosas por el trabajo, apretó los puños. «Este hombre le robó la vista a mi hijo», dijo, la voz ronca de rabia contenida. «Confiamos en él. Gastamos todo lo que teníamos, y no teníamos en consultas y medicamentos, y todo fue una mentira». La revelación para la familia Silva fue devastadora y al mismo tiempo liberadora. Doña Mariana sostenía los informes de Minos Laboratorio con manos temblorosas, leyendo y releyendo las conclusiones técnicas que confirmaban el fraude médico. Rafael todavía usaba el mismo tipo de colirio que Isabela había usado durante 8 años. José Silva caminó hasta la cocina y regresó con un frasco idéntico al que Marina había llevado para analizar. Las lágrimas corrían por el rostro del hombre mientras mostraba el medicamento a Rodrigo. Todos los días, 3 veces al día, durante 5 años, creíamos que estábamos ayudando a nuestro hijo. El empresario tocó el hombro de José en un gesto de solidaridad. Sé exactamente cómo se siente. Yo hice lo mismo con mi hija. Pero ahora podemos arreglar esto. Podemos darles a nuestros hijos la oportunidad que merecen. Y haremos que ese médico pague por todo lo que hizo. Marina se sentó junto a Rafael en el sofá. El niño tenía el cabello oscuro y despeinado, y sus ojos, a pesar de estar turbios por la medicación prolongada, tenían una luz de inteligencia que no había sido completamente apagada. Ella tocó suavemente su mano. «Rafael, mi nombre es Marina. Yo cuido a una niña que pasó por lo mismo que tú. Ella está mejorando mucho desde que dejó de usar el medicamento. ¿Te gustaría intentarlo también?» Rafael giró el rostro en dirección a su voz. «¿Puedo mejorar? ¿Puedo ver de nuevo?» Marina sonrió, aunque él no pudiera ver claramente. «Creemos que sí, pero vas a necesitar ser valiente y tener paciencia. Tu cuerpo necesita deshacerse de todo ese medicamento malo que te estaba haciendo daño». Rafael asintió vigorosamente. «Quiero intentarlo. Quiero ver a mi padre y a mi madre de verdad, no solo las sombras». Antes de partir, Rodrigo y los Silva intercambiaron contactos y prometieron mantenerse informados sobre cualquier desarrollo. Rodrigo también dejó claro que, cuando llegara el momento de enfrentar al doctor Molina legalmente, no estarían solos. Tenía recursos para contratar a los mejores abogados y estaba dispuesto a cubrir todos los gastos legales necesarios. José Silva estrechó la mano de Rodrigo con fuerza, los ojos brillando con una mezcla de gratitud y rabia. «Nunca olvidaremos lo que está haciendo por nosotros. Ese médico pagará, aunque sea lo último que haga en mi vida». Rodrigo asintió.
Él pagará, eso lo prometo. Durante el viaje de regreso a San Lorenzo de El Escorial, Marina y Rodrigo permanecieron en silencio durante mucho tiempo, cada uno procesando lo que habían descubierto. La situación era aún más grave de lo que imaginaban. No era solo Isabela, había otros niños, otras familias destruidas por la codicia de un solo hombre. En los días siguientes, algo inesperado comenzó a suceder. Rodrigo y Marina comenzaron a recibir llamadas extrañas, siempre de números desconocidos, siempre el mismo mensaje amenazante. Una voz masculina, distorsionada por algún tipo de modulador, les decía que dejaran de hacer preguntas, que dejaran el pasado donde estaba, que no causaran problemas innecesarios. La primera vez que sucedió, Marina estaba sola en la cocina, preparando la cena de Isabela. El teléfono fijo de la casa sonó y ella contestó. La voz del otro lado era fría y calculadora. Deberías ocuparte de tu vida, jovencita. Algunas cosas son más grandes que tú. Ríndete antes de que te hagas daño. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no mostró miedo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? La voz rió, un sonido desagradable. Ya sabes lo que queremos. Deja de husmear. Y entonces la llamada se cortó. Marina se lo contó inmediatamente a Rodrigo, quien se puso furioso. Nos están vigilando, dijo, caminando de un lado a otro en su oficina. Saben que estamos investigando y están intentando asustarnos. Marina se cruzó de brazos. Entonces estamos en el camino correcto. Si no hubiera nada que esconder, no necesitarían recurrir a amenazas. Rodrigo estuvo de acuerdo, pero aumentó la seguridad de la mansión. Contrató más guardias, instaló cámaras adicionales e instruyó a todos los empleados a reportar cualquier actividad sospechosa. Doña Claudia y los otros empleados comenzaron a hacer preguntas sobre el clima de tensión en la casa, pero Rodrigo solo decía que eran precauciones temporales debido a algunos problemas de seguridad corporativa. No quería involucrar a más personas de lo necesario hasta que tuviera pruebas suficientes para actuar. Las amenazas no cesaron. Coches oscuros comenzaron a aparecer en las cercanías de la mansión, estacionados en lugares estratégicos, observando los movimientos de quienes entraban y salían. Carlos Méndez, el investigador privado, también comenzó a ser seguido. Llamó a Rodrigo para informarle que alguien estaba tratando de intimidarlo. «Quienquiera que esté detrás de esto tiene recursos y conexiones», dijo Carlos. «Pero eso no me asusta. Ya he enfrentado a gente peor. Lo que me preocupa es la seguridad de ustedes y de los niños». Rodrigo aseguró que estaba tomando todas las precauciones necesarias. Marina, por su parte, comenzó a tener pesadillas. Soñaba con Isabela volviendo a quedarse ciega, con hombres de negro invadiendo la mansión, con el doctor Molina riéndose de todos ellos. Se despertaba sudorosa y asustada, pero durante el día mantenía una fachada de valentía, especialmente frente a Isabela. La presión psicológica estaba funcionando exactamente como estaba planeado. Quienquiera que estuviera detrás de las amenazas conocía bien las tácticas de intimidación, pero subestimaron la determinación de Rodrigo Alameda. El empresario había construido su imperio enfrentando a competidores crueles y negociaciones difíciles. Sabía cómo lidiar con la presión y cómo no ceder a las amenazas. Más que eso, tenía una motivación que trascendía cualquier miedo personal. Era su hija, era la vida de Isabela, y nada ni nadie iba a impedirle buscar justicia para ella. La situación escaló cuando los medios de comunicación comenzaron a involucrarse. Empezaron a aparecer reportajes en periódicos locales cuestionando las acciones de Rodrigo Alameda. Artículos plantados por fuentes anónimas lo acusaban de negligencia en la salud de su hija, de hacer experimentos peligrosos al suspender tratamientos médicos prescritos, de inventar una mejora inexistente solo para ganar atención y simpatía pública. Marina vio uno de esos reportajes en un periódico online y sintió la sangre hervir. «¿Cómo se atreven?», dijo mostrándole el artículo a Rodrigo. «Están intentando destruir su reputación para que nadie le crea cuando la verdad salga a la luz». Rodrigo leyó el artículo con una expresión de piedra. Era una difamación bien elaborada,
mezclando medias verdades con mentiras completas. El texto sugería que él era un padre desesperado e iluso, que estaba poniendo a su hija en riesgo al ignorar consejos médicos especializados. Incluso había citas de médicos anónimos cuestionando su cordura y juicio. Era un golpe bajo y eficaz. Personas que no conocían la historia completa fácilmente creerían esa narrativa. «Esto confirma que estamos lidiando con algo grande», dijo Rodrigo, su voz tranquila pero los ojos ardiendo de determinación. «Tienen influencia en los medios, tienen recursos para seguirnos y amenazarnos, pero también significa que tienen miedo. Y las personas con miedo cometen errores». Carlos Méndez continuaba su investigación, ahora aún más determinado después de los intentos de intimidación. Descubrió que el doctor Fernando Molina no se había simplemente jubilado o tomado un año sabático. El médico había vendido rápidamente todos sus bienes visibles, transferido dinero a cuentas offshore y se estaba preparando para dejar el país. Pero Carlos tenía contactos en la Policía Nacional y consiguió que se emitiera una alerta, impidiendo que el médico abandonara el territorio nacional hasta que algunas cuestiones legales fueran aclaradas. Era una jugada arriesgada, porque podría alertar a Molina de que estaba siendo investigado, pero también garantizaba que no huiría antes de que pudieran reunir pruebas suficientes para una acusación formal. Cuando Rodrigo supo esto, sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Se estaban acercando al enfrentamiento final, pero eso también significaba que el peligro aumentaría. Mientras todo esto sucedía, Isabela continuaba su extraordinaria recuperación. 2 semanas sin los colirios, y ya conseguía leer letras grandes, identificar personas a corta distancia y distinguir objetos en movimiento. Su cerebro estaba reaprendiendo a procesar información visual, y los médicos independientes que Rodrigo había contratado para acompañarla estaban impresionados con el progreso. Un oftalmólogo ético llamado Dr. Roberto Pimentel examinó a Isabela y confirmó que ella nunca había sido verdaderamente ciega. La ceguera congénita diagnosticada al nacimiento probablemente había sido un error, o peor, una mentira deliberada. Los exámenes mostraban que las estructuras oculares de Isabela estaban intactas y funcionales, solo severamente perjudicadas por los años de uso del medicamento adulterado. Con tratamiento adecuado y tiempo, ella podría recuperar casi toda su capacidad visual. Rafael Silva también había comenzado su proceso de recuperación. Sus padres, siguiendo las orientaciones de Rodrigo y de los médicos que él había indicado, suspendieron los colirios y el niño ya mostraba señales de mejora. La esperanza había renacido en la familia Silva. Marina visitaba frecuentemente la casa de ellos, creando una amistad profunda con doña Mariana. Las dos mujeres, tan diferentes en sus historias pero tan parecidas en su valentía, se convirtieron en aliadas importantes. Ellas sabían que el camino por delante sería difícil, que enfrentarían más amenazas e intentos de intimidación, pero también sabían que no podían rendirse. Había vidas en juego, no solo las de Isabela y Rafael, sino posiblemente las de otros niños que aún estaban siendo engañados por el mismo esquema fraudulento. El momento decisivo llegó cuando Carlos Méndez finalmente logró rastrear el paradero del doctor Fernando Molina. El médico estaba escondido en un apartamento discreto en Alicante, en la región costera de España, intentando organizar documentos falsos para huir del país por vías ilegales. Carlos informó inmediatamente a las autoridades y a Rodrigo, quien decidió que era hora de llevar todo al Ministerio Fiscal. Reunió todas las pruebas que había recolectado. Los informes de laboratorio mostrando la adulteración del medicamento, los testimonios de la familia Silva y de otras 2 familias que habían sido encontradas y también eran víctimas del mismo esquema, los registros bancarios mostrando transferencias sospechosas, las grabaciones de las amenazas telefónicas e incluso los reportajes difamatorios que podían ser rastreados hasta asesorías de prensa ligadas a un gran laboratorio farmacéutico que producía el medicamento fraudulento. Marina estaba con Rodrigo cuando él entregó el dossier completo a la fiscal Elena Castro, una mujer de 45 años
conocida por su integridad y por no doblegarse a presiones políticas o corporativas. Elena era alta, de hombros firmes, cabello corto y canoso, y ojos que parecían ver a través de cualquier mentira. Analizó el material durante horas, haciendo preguntas detalladas, verificando cada documento, cada informe, cada testimonio. Cuando terminó, miró a Rodrigo con una expresión grave. «Señor Alameda, lo que usted me trajo aquí no es solo un caso de mala praxis médica aislada. Esto es un esquema criminal que involucra fraude, falsificación de documentos médicos, adulteración de medicamentos y probablemente corrupción en varias instancias. Las personas detrás de esto tienen mucho dinero y muchas conexiones. ¿Está seguro de que quiere seguir adelante? ¿Sabe a lo que se enfrenta?» Rodrigo no dudó. «Estoy absolutamente seguro, doctora Castro. Mi hija pasó 8 años viviendo en una oscuridad que no necesitaba existir. Otros niños están sufriendo lo mismo ahora. No voy a parar hasta que todos los responsables paguen por ello». La fiscal asintió, respetando la determinación del empresario. «Muy bien. Voy a abrir una investigación formal. Voy a pedir órdenes de registro y incautación. Voy a convocar peritajes técnicos independientes y voy a garantizar que este médico no huya del país. Pero necesito advertirle que, a partir de ahora, usted y su familia van a estar aún más expuestos. Esas personas van a intentar de todo para protegerse». Marina, que estaba sentada al lado de Rodrigo, habló por primera vez. «Ya estamos siendo amenazados desde hace semanas. Ya intentaron intimidarnos, difamarnos, asustarnos, pero seguimos aquí, y vamos a continuar hasta el final». Elena sonrió por primera vez, admirando la valentía de aquella joven mujer. «Ustedes son más valientes que mucha gente que pasa por aquí. Voy a hacer mi trabajo y garantizar que se haga justicia». La denuncia estalló en los medios en cuestión de días. La Fiscalía emitió un comunicado oficial sobre la apertura de la investigación y periodistas honestos comenzaron a investigar por cuenta propia, descubriendo más detalles sórdidos del esquema. El doctor Fernando Molina fue arrestado en una operación de la Policía Nacional en Alicante, intentando embarcar en un barco particular con destino a Argentina. Imágenes de él siendo esposado y llevado a la patrulla policial circularon en todos los canales de televisión y redes sociales. El laboratorio farmacéutico que producía el medicamento adulterado tuvo sus operaciones suspendidas y sus dirigentes fueron convocados para declarar. La historia cobró proporción nacional y la conmoción pública fue inmensa. Padres de todo el país comenzaron a cuestionar tratamientos que sus hijos recibían, buscando segundas opiniones médicas, exigiendo transparencia. Rodrigo y Marina se convirtieron en figuras públicas de la noche a la mañana. Dieron entrevistas en programas de televisión, siempre acompañados de Isabela, que ahora conseguía ver lo suficientemente bien como para reconocer rostros y sonreír a las cámaras. La niña se convirtió en símbolo de esperanza y resistencia. Su historia conmovió a millones de personas. Los intentos anteriores de difamación de Rodrigo fueron rápidamente desmentidos cuando la verdad salió a la luz, y él recibió disculpas públicas de algunos de los medios de comunicación que habían publicado las noticias plantadas. Los Silva también fueron invitados a hablar sobre su experiencia, y Rafael, que seguía mejorando, lloró frente a las cámaras cuando consiguió ver el rostro de su madre por primera vez de forma clara. Doña Mariana lo abrazó con tanta fuerza que las personas en casa también lloraron al verlo. El juicio tuvo lugar 6 meses después, en un tribunal de Madrid que estaba abarrotado de periodistas, víctimas y curiosos. El doctor Fernando Molina, ahora delgado y envejecido por el estrés, entró en el tribunal, esposado, escoltado por policías. Intentó evitar las miradas de las familias que había destruido, pero era imposible. Rodrigo estaba sentado en la primera fila, Isabela a su lado sosteniendo su mano. Marina estaba justo detrás, junto con los Silva y otras familias víctimas. La acusación presentó todas las pruebas meticulosamente, los informes de laboratorio mostrando la adulteración deliberada de los medicamentos, los testimonios emocionantes de las familias,
Los documentos bancarios probando que Molina recibía sobornos del laboratorio para prescribir el medicamento fraudulento. Los correos electrónicos internos del laboratorio discutiendo cómo mantener a los pacientes dependientes del tratamiento para maximizar los beneficios. La defensa del médico intentó argumentar que había sido engañado por el laboratorio, que no sabía de la adulteración, que solo estaba siguiendo protocolos. Pero las pruebas eran abrumadoras. Correos electrónicos del propio Molina discutiendo dosificaciones con ejecutivos del laboratorio, transferencias bancarias sospechosas, registros de pacientes siendo mantenidos en tratamiento, incluso cuando mostraban mejora. Todo indicaba que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. El momento más impactante del juicio fue cuando Isabela fue llamada a testificar. La niña, ahora con 9 años y capaz de ver casi perfectamente, subió al estrado con confianza. El juez, un hombre de 60 años de semblante serio, bajó la voz para hablar con ella. «Isabela, ¿puedes contarnos lo que recuerdas de cuando usabas los colirios?» La niña miró directamente al doctor Molina. «Mis ojos me dolían mucho. Me los frotaba todo el tiempo. Todo era oscuro y confuso. Pero ahora puedo ver. Puedo ver los colores, la gente, todo. Y descubrí que nunca necesité estar en la oscuridad». El silencio en el tribunal fue absoluto. Algunas personas lloraban abiertamente. El doctor Molina bajó la cabeza, incapaz de mirar a la niña. Rodrigo apretó la mano de Marina, que estaba a su lado, los ojos también húmedos. El fiscal presentó su argumento final, señalando a las víctimas en el tribunal. Este hombre no solo robó la vista a estos niños, robó años de sus vidas, momentos que jamás podrán ser recuperados. La primera sonrisa de la madre que nunca vieron, el primer día de escuela donde no pudieron leer la pizarra, las primeras veces que no pudieron participar en los juegos. Todo por codicia, por dinero. Traicionó el juramento que hizo como médico y destruyó la confianza que estas familias depositaron en él. La justicia exige que pague por cada vida que arruinó. El jurado deliberó por solo 3 horas. El veredicto fue unánime. Culpable de todas las acusaciones, fraude médico, falsificación de documentos, asociación ilícita, lesiones corporales graves, entre otras. La sentencia fue severa. El doctor Fernando Molina fue condenado a 15 años de prisión. Perdió definitivamente su licencia médica. Fue obligado a pagar indemnizaciones millonarias a las familias víctimas y tuvo todos sus bienes confiscados. El laboratorio farmacéutico también fue multado fuertemente. Sus ejecutivos fueron procesados penalmente y la empresa tuvo que cerrar sus operaciones en España. La repercusión del caso llevó a cambios en la legislación, con leyes más estrictas, de fiscalización de medicamentos y tratamientos a largo plazo, especialmente involucrando a niños. Consejos médicos en todo el país reforzaron protocolos de ética y crearon canales de denuncia para pacientes que sospecharan de mala praxis. La historia de Isabela se convirtió en un hito en la lucha contra los fraudes médicos en España. Meses después del juicio, la mansión de los Alameda en San Lorenzo de El Escorial estaba irreconocible. Las pesadas cortinas que bloqueaban la luz habían sido sustituidas por cortinas ligeras y translúcidas que permitían la entrada generosa del sol. Las paredes, antes en tonos sobrios y pesados, ahora estaban pintadas en colores vibrantes. El salón principal, que solía ser un espacio de silencio opresivo, estaba lleno de vida. Isabela, con sus gafas nuevas que la ayudaban a enfocar mejor, estaba sentada en el suelo, rodeada de lápices de colores y papeles, dibujando todo lo que veía. Dibujaba a Marina, a su padre, el jardín con sus flores, el cielo azul que tanto la fascinaba. Cada dibujo era una celebración de su visión recuperada. Rafael Silva visitaba frecuentemente, y los 2 niños se habían convertido en amigos inseparables, unidos por la experiencia compartida de haber vivido en la oscuridad y haber encontrado la luz. Marina continuaba trabajando en la mansión, pero ahora su relación con la familia Alameda había cambiado completamente. Rodrigo la veía no solo como empleada,
sino como la mujer valiente que había salvado a su hija y que había traído luz donde solo había sombras. Una tarde, mientras observaban a Isabela y Rafael jugando en el jardín, Rodrigo se volvió hacia Marina. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. Me devolviste a mi hija». Marina sonrió, sus ojos brillando. «Solo hice lo que era correcto, pero fue usted quien tuvo el coraje de creerme y de luchar por la verdad». Rodrigo negó con la cabeza. «No, Marina, yo estaba ciego por la culpa y el dolor. Tú viste lo que todos nosotros perdimos. Tú salvaste a Isabela». Los dos permanecieron en silencio por un momento, observando a los niños reír y correr bajo el sol. Isabela dejó de jugar y corrió hacia Marina y Rodrigo. Señaló el cielo, donde la luna comenzaba a aparecer a pesar de ser solo el final de la tarde. «Mira, papá, la luna es blanca y redonda». Rodrigo tomó a su hija en brazos, abrazándola con fuerza. «Sí, mi amor, es exactamente así. Y puedes ver todo esto ahora, para siempre». Isabela abrazó el cuello de su padre y luego extendió un brazo hacia Marina, quien se acercó y completó el abrazo. «Gracias, tía Marina», susurró la niña, «por ayudarme a ver». Marina besó la frente de Isabela, incapaz de contener las lágrimas. «De nada, querida, de nada». En ese momento, mientras el sol se ponía sobre San Lorenzo de El Escorial, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que Isabela podía finalmente apreciar, la mansión de los Alameda dejó de ser una fortaleza de silencio y dolor para convertirse en un hogar de esperanza y renovación. La historia de Isabela, Marina, Rodrigo y todas las familias involucradas probó que la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz, no importa cuán profunda sea la oscuridad que intenta esconderla. Probó que la valentía de una persona puede cambiar el destino de muchas otras, y probó que, cuando el amor y la determinación se unen en busca de justicia, hasta los esquemas más crueles y bien elaborados pueden ser desmantelados. La mansión ahora resonaba con risas de niños, con conversaciones animadas, con la energía vibrante de la vida siendo vivida plenamente. Y en las noches claras, cuando Isabela miraba por la ventana de su habitación, veía las estrellas brillando en el cielo, cada una de ellas un pequeño milagro que nunca pensó que podría presenciar. Y ella sonreía, agradecida por poder ver el mundo en todos sus colores y formas, por poder finalmente vivir la vida que siempre había merecido. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabela, Marina y Rodrigo haya tocado profundamente sus corazones. Así como Marina tuvo el coraje de cuestionar lo que todos aceptaban como verdad, esperamos que ustedes también encuentren fuerza para hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Si esta historia de superación y justicia les emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos narrativas únicas que muestran que incluso en los momentos más sombríos siempre hay esperanza y luz esperando para brillar. Queremos saber su opinión. Dejen en los comentarios qué les pareció la valentía de Marina, la determinación de Rodrigo y la increíble recuperación de Isabela. ¿Conocen alguna historia parecida? Compártanla con nosotros. Su participación enriquece nuestra comunidad y nos motiva a seguir trayendo historias que inspiran y transforman. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz. Hasta pronto.